días, mi nombre es Josefina Hernández Castellón Flores, soy estudiante de la Universidad CNCI y el nombre de la carrera es Ingeniería en Tecnologías Computacionales. El nombre del curso es Electricidad y Magnetismo y la actividad es Proyecto Integrador. Mi matrícula es al 071951. Bueno, voy a decirles qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día. Un circuito eléctrico permite conectar diferentes elementos de consumo eléctrico. Posiblemente en el funcionamiento de los mismos pueden estar constituidos por una fuente de corriente continua o alterna. Esto quiere decir que es un conjunto de elementos correctamente relacionados que permiten el establecimiento de una corriente eléctrica y su transformación en energía utilizable para cada aplicación concreta. Cada circuito presenta características particulares. Los circuitos eléctricos pueden estar conectados en serie o en paralelo y de manera mixta, que es una combinación de estos dos últimos. Hay circuitos en serie, que es aquella conexión en donde la corriente eléctrica dispone de un solo camino para circular y si este se interrumpe, la corriente no puede circular. Circuitos en paralelo es aquel donde la corriente eléctrica dispone de dos o más caminos para circular y si uno de ellos se interrumpe, no se verá afectado el funcionamiento de las demás. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar? Ok, las leyes de Kirchhoff describen que el comportamiento de la corriente en un nodo y el voltaje alrededor de una malla. Estas dos leyes son las bases del análisis de circuitos avanzados. Las leyes de Kirchhoff del voltaje y de la corriente están en el corazón del análisis de circuitos, como estas dos leyes más las ecuaciones para cada componente individual, resistor, capacitor, inductor. Tenemos el conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar a analizar los circuitos. Sus leyes son las de nodos, donde dice que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. La ley de la tensión o de la malla, en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada de forma equivalente. La suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo de igual es igual a 0. La siguiente pregunta es, ¿qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función en los circuitos eléctricos? Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las de mayor manipulación. Los mayores bloques de potencia enlazan entre sí las diferentes regiones del país. Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos. Se considera instalación de alta tensión eléctrica aquella que genera, transporta y distribuye, utiliza energía eléctrica con tensiones superiores a los siguientes límites de corrientes alternas. Superior a 1000 voltios, corriente continua, y superior a 1500 voltios. Eso quiere decir que son las corrientes que nos brindan energía a todas las personas que viven en las ciudades y fuera de las ciudades. Las siguientes preguntas son, ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? La estrategia general para el análisis de circuitos es crear y resolver un sistema en ecuaciones independientes. Y las herramientas son las siguientes. Primero serían las ecuaciones para cada elemento del circuito y en ellas se tendrían que poner las leyes de Ohm y las otras leyes que vimos en el curso. El segundo serían esquemas, cables, nodos, ramas, lazos y mallas. En esta entran las leyes de Kirchhoff y las otras leyes que fuimos viendo en el curso. Y si se simplifica, la tercera sería simplificación de arreglos de resistores en serie y en paralelo.
La cuarta es leyes de Kirchhoff para corriente y voltaje. Dice, las estrategias que se utilizarían serían el método serio. El primero, la aplicación directa de las leyes fundamentales como la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. El método de voltaje en los nodos y el método de las corrientes de malla y sus variantes cercanas al método de la corriente de lazo. ¿Cuáles serían las aplicaciones del capacitor? Un capacitor es un componente eléctrico de dos terminales. Lo que hace un capacitor tan especial en su habilidad para almacenar energía. Los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas en los circuitos. Las aplicaciones más comunes son almacenamiento de energía, suprimir y las alzas de voltaje y filtrar las señales complejas. Esto quiere decir que los capacitores se puede entender que son como las pilas, y yo también entiendo que son como los cargadores de los celulares, ¿no? Porque el cubo jala la corriente y la mantiene y se la pasa al cable para poder cargar los artículos como son los celulares, las tabletas, todo ese tipo de aparatos eléctricos. Gracias, eso sería todo.